Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 es un pasaje muy difícil de comprender. Es difícil porque hace una propuesta. Dice que tenemos necesidad de sentir alegría cuando sufrimos. Y la cosa es, ¿quién siente alegría? ¿Quién se emociona cuando sufre, cuando tiene dolor? Vamos a tratar de entender un poquito este pasaje y vamos a recurrir a hacer un bosquejo de Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Vamos a usar la herramienta Isor y nos vamos a auxiliar de el diccionario Strong para ver algunos términos que pueden significar y cómo estas ideas que aparecen en Santiago pueden fortalecer nuestra fe y darnos la capacidad de ser resilientes ante el sufrimiento. Comencemos entonces a elaborar un sermón, un bosquejo basados en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. Bueno, yo ya tengo elaborado un bosquejo y quiero irles mostrando cómo fue el resultado de lo que estudié, investigué, basado ahí en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. En primer lugar, quiero revisar con ustedes que este bosquejo, como todos los que presento en mi canal, tienen las características que yo propongo, las 6 partes de un bosquejo, las cuales serían entonces el título, el texto, el propósito, la introducción, el desarrollo y, por supuesto, la conclusión. Para mí, como he enseñado en otros lugares, el bosquejo debe tener solamente estas 6 partes. Cualquier otra parte que quiera incluirse en un bosquejo es muy seguro que alcanza en cualquiera de estas 6 partes que yo propongo. Comencemos entonces. El texto que tengo acá en bosquejo es interesantísimo y comenzamos diciendo que le hemos titulado de esta forma: sufrir es importante. Ya de primera mano tenemos un título, un nombre para este sermón bastante sugerente. ¿Por qué sufrir es importante? Si sufrir es importante, entonces diría la persona, yo quiero sufrir. Bueno, entonces ahora tenemos que estamos lógicamente basándonos en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4, nuestro texto. Recuerde que este texto debe tener una estructura monolítica, debe tener una unidad temática, debe tener un sentido este texto de principio a fin. Y aquí, por lo menos, en el versículo 2, 3 y 4 de Santiago 1, existe una temática que está bien unificada en sus ideas. Entonces, el texto que hemos seleccionado tiene unidad temática y por eso vamos a tratar de discernir un poco este texto. Tenemos un propósito. ¿Por qué queremos predicar sobre este texto de las Sagradas Escrituras? Dice que es para enseñar la importancia que tiene el sufrimiento, comprobando por las Escrituras y ejemplos de la vida que sufrir sí tiene importancia. A lo mejor tendríamos que cambiarle esa última palabra porque es una repetición en el concepto que tenemos ahí en el propósito. Le invito a que usted sugiera qué palabrita podríamos ahí colocar en vez de importancia, una palabra que pueda sustituir a esta, debido a que importancia ya la tenemos en esta sección del propósito. Bueno, tenemos una introducción y recordemos que la introducción debe tratar de ser muy creativa para que llame desde el principio la atención de las personas que van a escuchar nuestro bosquejo. Y aquí comenzamos en el punto 1. Fíjese bien en lo siguiente: en la introducción hemos señalizado 5 puntos y estos 5 puntos están señalizados con números arábigos. Aquí puede ver la simbología arábiga de las ideas que hemos colocado acá en la introducción. Hemos dicho en otros videos que en la introducción y en la conclusión nosotros vamos a simbolizar las ideas no con números romanos, porque las ideas que están acá no son ideas principales, no con letras mayúsculas, porque las ideas no son ideas secundarias.
y no vamos a simbolizarlas con letras minúsculas porque no son detalles, no son ideas de cuarto lugar. Más bien usamos los números arábigos como para simplemente hacer una sucesión aritmética de ideas, que hay simplemente 5 ideas, estamos señalando acá. Recuerden que las ideas de la introducción y de la conclusión no son ideas principales ni ideas secundarias. Sencillamente en la introducción encontramos ideas para entrar al mensaje y en la conclusión encontramos las ideas para salir del mensaje. Son una puerta de entrada y una puerta de salida. Esas ideas de la introducción y la conclusión no tienen orden jerárquico, simplemente son la puerta de entrada y otra la de salida. Así que tenemos también acá 3 puntos principales, el 1 en Romano, 2 y el número 3. Como proponemos en otro de nuestros videos, que el desarrollo de una idea por lo menos se debería tener unos 3 puntos principales. Usted presenta la idea, presenta algunas dificultades que puede presentar la problemática que está exponiendo y luego en el tercer punto presenta una solución a esa problemática. En este caso vamos a ver que los 3 versículos que hemos seleccionado se prestan fácilmente para poder desarrollar esta temática en 3 ideas esenciales. Bueno, decimos en la idea número 1 de la introducción: voy a predicar un sermón o un mensaje difícil de comprender porque analizaremos un pasaje que evidentemente no puede ser procesado fácilmente por la razón. Es difícil comprender por qué Santiago dice que nos alegremos cuando sufrimos. Así que hemos tratado entonces de llamar la atención de las personas sobre la dificultad que tiene lo que vamos a exponer. Probablemente esto llame la atención de las personas y queden atentas a nuestro mensaje para saber qué tenemos que decir con relación a la dificultad de este mensaje. Luego, el punto número 2. En la vida todos sufrimos y sufrimos más porque no comprendemos el valor del sufrimiento. Aquí entonces usted puede ver cómo ya la segunda idea de la introducción va hilvanándose con la idea de el título que estamos ofreciendo. Decimos que sufrir es importante y por lo tanto, cuando no comprendemos el valor del sufrimiento, sufrimos mucho más. La tercera idea: el sufrimiento es parte de la vida y es permitido en la soberanía de Dios para nuestro bien. Sigue aumentando el grado de incógnita, por decirlo así, pero la profundidad de la idea. Sufrir es parte de la soberanía de Dios y a la vez, como es parte de la soberanía de Dios, esto nos va a traer un beneficio a nosotros. Idea número 4. Muchas veces sufrir solo es un aviso para evitar algo peor definitivamente. Y aquí ponemos un ejemplo. Una enfermedad puede ser el aviso de algo peor, de lo que nos damos cuenta solo porque primero nos enfermamos previamente. Es decir, puede ser que una enfermedad, por ejemplo, de los riñones, le esté afectando a usted, le esté avisando a usted que puede venir una cosa peor. Así que el tratamiento de una cosa previene o evita algo peor. Por decirlo así, esto es un ejemplo usando la ilustración de la enfermedad para decir que muchas veces sufrimos porque el Señor está tratando de llevarnos por un camino en el cual el sufrimiento sea menor en algunas ocasiones. Muchas veces sufrir solo es un aviso entonces de algo que puede avecinarse y que a lo mejor no vamos a querer realmente pasar. Y la idea número 5, introduciendo, dice: Santiago nos comparte 3 ideas para aprovechar nuestro sufrimiento al máximo. Entonces, cuando nosotros leemos esta idea y la pronunciamos delante de las personas ahí en el púlpito, las personas pueden decir: bueno, ¿cuáles son esas ideas que me van a enseñar el camino del aprovechamiento del sufrimiento? Bueno, entonces aquí tenemos que hemos seleccionado los 3 versículos que aparecen aquí en Santiago capítulo 1 y decimos que cada uno de esos versículos tiene una idea específica que debemos desarrollar. El punto número 1 está basado en el capítulo 1 versículo 2 o estrictamente hablando en el versículo 2. Hermanos, porque cada uno de estos
puntos principales es uno de los versículos que encontramos en el texto de hoy. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Y hemos señalizado acá en negritas la idea que para nosotros es la idea principal de este versículo. Deben sentirse muy felices. Estamos utilizando la traducción en lenguaje actual para elaborar este bosquejo de sermón. Y luego hablamos del significado de la palabra felices o gozo. Y estamos recurriendo a nuestro diccionario Strong con la herramienta que yo he mencionado en otras ocasiones, como lo es la biblioteca ISOR. Y aquí en ISOR estamos utilizando un interlineal y nos estamos basando en la numeración Strong. Cuando nosotros revisamos el interlineal con la numeración Strong, nos damos cuenta que hay mucho significado que podemos aplicar. Aquí tenemos, por ejemplo, que la palabra felices o gozo, como dice la Reina Valera, encuentren por sumo gozo, un gozo total, un gozo completo cuando ustedes sufran. Proviene de el código 5479, de la palabra griega. El código es el 5479 y la encontramos acá. Cuando pongo el cursor ahí sobre ese número, se me despliega una gran cantidad de significados. Fíjese qué fácil es ahora preparar un sermón bastante profundo en contenido, en significado. Entonces voy leyendo los significados hasta encontrar uno que concuerde con el contexto que yo estoy analizando. Y además se dice que este deleite debe ser inmediatamente comencemos a sufrir, porque hay un adverbio de tiempo ahí, que sería el código 3752. ¿Cuándo? Es decir, sean felices. ¿Y en qué momento vamos a ser felices? Cuando ustedes comiencen a sufrir. Todavía no comprendemos muy bien, pero lo que nos está diciendo Santiago es que nosotros debemos sentirnos muy alegres en el momento que pasemos una prueba dolorosa. Así lo estamos discerniendo según estos códigos del diccionario o la concordancia Strong, y la estamos utilizando a través de nuestra herramienta ISOR. Miren, aquí tenemos la palabra cuando, que significa, se traduce tan pronto como. Por eso decimos que uno debe sentirse alegre, feliz, contento inmediatamente que comience a sufrir. Entonces, para Santiago el sufrimiento es algo que debe causar alegría en el corazón del creyente. Luego tenemos otra idea que vamos complementando. Solemos pensar que la felicidad solo está asociada con momentos alegres. Sí, cuando nos va bien, nos sentimos que el mundo nos está sonriendo, que la vida es buena simplemente porque nos va bien, y estamos ignorando el mensaje de Santiago, que cuando sufrimos en realidad vamos teniendo razones para llenarnos de alegría. Entonces, no solo los momentos alegres son momentos para sentirse felices, esos momentos altos de dopamina, porque la dopamina es la hormona específica que nos ayuda a sentir bienestar, alegría, la oxitocina también. Cuando estamos llenos de un sentimiento de bienestar, no es así. No solamente cuando son esos momentos de felicidad es que deberíamos sentir alegría. Aquí la información que nos da Santiago es interesante porque nos dice, cuando sufran, alégrense. Y bueno, en sentido general y en sentido humano, nadie podría sentir alegría cuando sufre. Veamos la segunda idea secundaria. La idea secundaria número 2. Ya vimos que este versículo o esta idea principal 1 tiene su primera explicación. Ahora vamos a la segunda explicación. La vida nos dará golpes difíciles, traiciones, desengaños, frustraciones, sentimientos encontrados que nos confundirán. Pero esos golpes son fundamentales para la felicidad. Mire usted, ya aquí se encuentra una idea donde vamos tratando de ampliar lo que Santiago nos está diciendo. Y la idea secundaria número 3 del punto principal 1 dice así. Claro, entender por qué debemos sentirnos bien cuando sufrimos no tiene sentido natural.
pero esto nos debe hacer entender que el sufrimiento tiene un sentido más profundo del que podemos ver superficialmente. Es decir, el sufrimiento sí tiene sentido, pero el sentido, el significado del sufrimiento no lo podemos encontrar de una manera superficial. Tenemos que detenernos, tenemos que reflexionar sobre el dolor para saber cuál es el beneficio que trae. Ahora, hemos tratado de explicar Santiago capítulo 1, versículo 2 y decimos, aquí se nos exhorta a que estemos contentos. En la primera sección de este bosquejo trata sencillamente de hacerle caso a Santiago. Hermanos, alegrémonos cuando sufrimos y debemos hacerlo inmediatamente que comenzamos a sufrir. No solo los momentos buenos son momentos de alegría, también el sufrimiento trae beneficios que deben alegrarnos. Y el tercer punto, claro, entender esto escapa de nuestra razón, etc. Entonces vamos tratando de amarrar esa idea en la mente de los oyentes para que ellos comprendan que sufrir no tiene tantos perjuicios como nosotros pensamos. El versículo número 3, que sería nuestro punto número 2, el punto principal número 2, vamos a tratar de discernirlo entonces. Fíjese que en el primer versículo señalizamos la idea principal, la idea central del versículo, que dice deben sentirse muy felices. Ahora, en el versículo 3 encontramos la siguiente expresión y señalizamos lo que para nosotros sería la idea principal de este versículo. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar. Aquí entonces ya tiene un poquito más de sentido lo que Santiago está diciendo, porque dice que el sufrimiento debe traer gozo. El sufrimiento trae enseñanza consigo, porque dice aprenderán a soportar. Entonces, el sufrimiento es una etapa de aprendizaje que el ser humano debe atravesar para crecer como persona. Ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. En otras palabras, es como que el sufrimiento endurece el carácter, endurece a la personalidad y nos ayuda a atravesar la tormenta de una forma más firme. Dice aprenderán sabiendo. Estos son sinónimos y proviene de la palabra que según Strong sería la 1097, que la ubicamos acá, y cuando pasamos el cursor vemos que nos da una buena cantidad de significados. Miren, ginosco significa estar tomando conocimiento, conocer, reconocer. Es decir, no permanecer ignorantes de una situación, de una circunstancia, de una instancia. Aprenderán sabiendo. En otras palabras, el sufrimiento nos somete a nosotros a un proceso de alfabetización espiritual. Nos somete a un proceso de aprendizaje. Estar plenamente conscientes de que estamos sufriendo, pero que el sufrimiento tiene sentido, tiene valor. Así que es necesario que nosotros entendamos, el sufrimiento trae consigo una enseñanza de importancia, y es aquí cuando nosotros comenzamos a comprender y a soportar el dolor, porque el dolor nos va a enseñar muchísimas cosas. Estar plenamente conscientes, eso significa aprender, saber, estar plenamente conscientes. Hace algunos años leí sobre la importancia que tiene el ejercicio para el cerebro. Cuando uno es consciente de algo, y aquí quiero que ustedes pongan mucha atención, cuando uno es consciente de algo, aprovecha ese algo. Aquí estoy haciendo una ilustración. Hace algunos años leí un libro de neurociencia en donde decía la importancia, o mencionaban la importancia de hacer ejercicio para el aprendizaje, para el cerebro. Desde ese día yo personalmente no he dejado de hacer ejercicio, porque mi trabajo específicamente consiste en estar aprendiendo, enseñando, hablando en público, y por lo tanto hacer ejercicio me vino bien. 2 meses después, según la teoría que aparecía ahí en este libro de John Medina, me di cuenta que era cierto. Mis procesos cognitivos comenzaron a cambiar y fue algo espectacular, aprender con más facilidad, recordar, etc. Ya las cosas no se me olvidaban y me di cuenta. Entonces, conscientemente ahora hago ejercicio. Si usted conscientemente sabe que el dolor, el sufrimiento le trae una enseñanza, entonces va a aprovechar esas circunstancias lo mejor que pueda.
Aquí en el diccionario de Vine se explica lo siguiente. En el Nuevo Testamento, ginosco indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. En este caso, yo soy el que conozco y el objeto que voy a conocer es el sufrimiento. Así que cuando yo comienzo a sufrir, como ya sé que el sufrimiento trae una enseñanza consigo, ya puedo ver el sufrimiento como un compañero, como un aliado, como alguien que me va a enseñar una valiosa lección para mi vida. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de la relación. Como ya sé que el sufrimiento trae una enseñanza de valor consigo, entonces yo establezco una relación de tolerancia, de paciencia con el sufrimiento y también de resiliencia. Me detengo, medito, trabajo mi conciencia y yo sé que cuando estoy sufriendo estoy aprendiendo. Ese conocimiento, esa conciencia del sufrimiento me va a ayudar a tener calma, a esperar el resultado de ese dolor que voy a atravesar. Algunas veces sufrimos bastante, pero cuando esto pasa ya no vemos el sufrimiento como algo malo, sino como algo que traerá provecho posteriormente. Fíjese usted ya cómo vamos discerniendo el hecho de que tenemos que encontrar gozo en el sufrimiento, porque en el sufrimiento nosotros vamos a aprender. La idea secundaria 2 del punto número 2, el punto principal 2. ¿Cómo podemos comprender la felicidad si primero no pasamos por la adversidad? Claro, uno no puede entender qué cosa es el dolor si nunca ha sentido un dolor. Así que el bienestar nos ayuda a entender cuando viene un dolor lo que significa el dolor. Esa pregunta es sumamente importante. Si usted utiliza este bosquejo para predicarlo, sería bueno que usted capte muy bien este concepto que estamos dando en esta parte de nuestra enseñanza. ¿Cómo podríamos distinguir entre una instancia y otra si no conocemos ambas instancias? Entonces tenemos que conocer la tranquilidad, la felicidad, pero también tenemos que conocer el dolor para distinguir el uno del otro. Lo bueno de la adversidad y por lo que nos ayuda a ser felices es que nos prepara con madurez para resistir sabiamente esos momentos complicados. Fíjese entonces cómo en el punto número 2 estamos tratando de presentar la idea de que sufrir tiene el propósito de enseñarnos. El punto principal número 2 sencillamente se ha evocado a decir vamos a aprender cuando sufrimos. El punto principal 1 es alégrense cuando sufran. El punto 2 es van a aprender al sufrir. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 4, que sería nuestro tercer punto principal en este bosquejo. Dice, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. Primero, gócense al sufrir. Segundo, aprendan al sufrir. Y tercero, soporten el sufrimiento hasta el final. Vamos a ver qué nos dice el bosquejo. Idea secundaria 1. Resistir o tener paciencia indica estar bajo un peso considerable. Y nuevamente citamos la referencia Strong, que sería la 5281. Se nos dice que resistir o tener paciencia indica estar bajo un peso considerable, según la referencia Strong que nosotros ya hemos señalizado acá en este lugar. Santiago dice que no sueltes la carga hasta que esa carga te haya enseñado la lección que necesitas. Aquí estamos resumiendo bastante bien lo que significaría esto que Santiago nos está diciendo. Mira, el sufrimiento debe causarte alegría, porque el sufrimiento trae aprendizaje. Pero no sueltes la carga del sufrimiento hasta que no hayas recibido la enseñanza que Él te quiere dar. Así simplemente parafraseamos estos versículos que estamos presentando en este bosquejo. Imagínense si nunca tuviéramos conflictos, si nunca lo traicionaran, si nunca sufriera, si solo disfrutara de la alegría. ¿Cómo podría resistir en la tormenta? ¿Cómo?
Una fuerte tormenta nos ayuda a fabricar un barco más fuerte. Fíjese en esta ilustración interesante que se está haciendo acá, porque nos ayuda a profundizar más en el concepto, en el sentido que nos está dando Santiago. Dicen que cuando uno se vacuna, y aquí esta es una ilustración de la vacuna, lo que en realidad hace la ciencia es inocularnos el virus para que éste cree defensas contra el mismo virus. Entonces aquí la aplicación es esta. Pues bueno, esto se parece al sufrimiento. Cuando lo experimentamos, el sufrimiento crea anticuerpos en nosotros para que las próximas calamidades no nos enfermen, no nos destruyan. El sufrimiento es una vacuna que nos prepara para las tristezas que vendrán a nuestra vida en los días futuros. Así que sufrir es importante porque nos prepara, nos endurece el carácter para soportar en el momento difícil. Y la idea secundaria 2 del tercer punto principal, Santiago dice que la madurez es la finalidad del sufrimiento. ¿Se fija? Mire, lo estamos diciendo de la referencia de Strong 5046, porque acá dice, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena, para que sean mejores. En la versión Reina Valera dice para que sean perfectos. Y en nuestra parte final del bosquejo, nosotros encontramos 4 puntos específicos para salir de este mensaje y decimos lo siguiente en la conclusión. Recientemente estoy haciendo una referencia a una historia que pasó en Honduras acerca de una visita que tuve predicando este mensaje o un mensaje parecido a este y la importancia que encontró un hermano en ese mensaje. Ahora bien, cuando algo complicado nos pasa, punto 2, no es momento para llorar, para sentirse destruidos, sino todo lo contrario. Siempre podemos reiniciar, seguir avanzando, alzar el vuelo. Es decir, el sufrimiento no tiene que ponernos de rodillas, lo que tiene que ponernos es firmes para seguir caminando. Si has sufrido derrotas, decepciones, aprovecha todo eso para aprender, pero no te detengas. Y si es necesario, inicia de nuevo, porque en una eternidad siempre se puede comenzar de nuevo. Que la adversidad te ayude a reinventarte. Interesante, aquí nos falta una letrita. Y la última parte, no permitas que el sufrimiento se convierta en tu peor enemigo, pero sí en tu mejor aliado. Que el sufrimiento llene de anticuerpos tu vida para lograr avanzar, triunfar y vivir con alegría por el resto de tu vida. Este es un pequeño bosquejo, un análisis somero así de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Yo lo invito a seguir profundizando en sus conocimientos homiléticos. Si le interesa este bosquejo, escríbame un comentario, yo se lo entrego, yo se lo facilito y de esa manera podrá usted disponer de este material para poder usarlo y modificarlo lógicamente. Queridos hermanos, gracias por seguir empeñados en predicar la palabra de Dios y hacerlo de la mejor manera posible, porque la finalidad de este canal es que todos entendamos que como predicadores, sin importar la cantidad de años que tengamos predicando, todos tenemos que seguirnos desarrollando en el arte de la predicación. Porque cuando un predicador sigue desarrollándose, sigue creciendo como predicador, la gloria es para Dios y el beneficio para las personas que nos escuchan. Suscríbase, denos un like, háganos un comentario y al mismo tiempo compartan nuestro contenido para que este material llegue a millones de personas en Latinoamérica.